Ahí estamos. Bien, entonces, les reitero, en el fondo esto es como los compromisos que siempre en Aptus tratamos eh, de transmitir, ¿verdad? De que estas sesiones siempre son para aprender juntos, ¿verdad? Aquí en el fondo nosotros facilitamos un espacio, pero obviamente estamos súper abiertos a recibir reflexiones distintas y compartir la experiencia que ustedes tienen, especialmente si son profes de aula, digamos. Y bueno, cuidar el espacio, obviamente estar tener mucho respeto con los compañeros, ¿verdad? Estar en el fondo muy entusiasmados con aprender continuamente del otro y también retroalimentarnos en conjunto. Bueno, y los que están, sobre todo para los que se están integrando al club, un poquito de contarles de Daniel Billingham, ¿cierto? Doctor en psicología, muy conocido a nivel internacional en los círculos que están actualmente aplicando las ciencias cognitivas a las aulas, ¿verdad? Eh, es un investigador muy interesante que partió en gran parte estudiando las neurociencias aplicadas al aprendizaje, pero luego se fue decantando a poco, ¿cierto?, a cómo la psicología cognitiva y las neurociencias se podían aplicar a la educación en general, ya desde preescolar hasta al pregrado. Y de ahí sacó su beta súper, que él mismo cuenta en algunos podcasts que él mismo la descubrió, digamos, de que tenía muy buena capacidad de comunicar ideas complejas en sí. ¿Ya? Entonces, también reconocer que es un autor eh, que también sabe comunicar muy bien ideas complejas. Tiene, bueno, su página web, también los que no saben, tiene TikTok. Yo no tengo TikTok, pero para los jóvenes, ¿cierto? Sobre todo hoy en día es súper clave porque él en su TikTok habla de repente de estrategias de aprendizaje, y con este foco, ¿cierto?, en comunicar de forma fácil el conocimiento. Y bueno, y recientemente, para los que no estuvieron ahí o no supieron, presentó una charla video grabada, ¿cierto?, en Research Chat, el sábado, hace 2 sábados, que fue muy interesante y también voy a tratar de conectar hoy día con esas cositas, ¿ya? Y apareció en el Mercurio hace poquito, justo antes del evento, ¿verdad? Apareció un día domingo. A mí no me gustó mucho el titular que pusieron aquí, que creo que es un poco tendencioso y quizás no representa tan bien lo que creo yo que es el espíritu del libro. Pero en el fondo es interesante que se esté visibilizando el autor y lo que nos puede aportar. Y bueno, vamos ahora directamente al capítulo de hoy, ¿cierto? Que plantea esta pregunta. ¿Cómo puedo conseguir que los estudiantes desarrollen sus habilidades de pensamiento en vez de solo aprender hechos? ¿Ya? La traducción ahí está como hechos, pero en el fondo lo que se plantean en el fondo es fact en inglés, que en el fondo son datos, ¿ya? Datos o hechos, en el fondo conocimientos, ¿ya? Entendiendo eso, em, quiero partir un poquito con una activación, ¿verdad?, de parte de ustedes, muy breve, que considerando lo que han leído hasta ahora, ¿cierto? Primero, segundo capítulo, puedan ustedes en silencio pensar un poquito eh, qué es la memoria de trabajo y qué es la memoria a largo plazo y piensen en solo una idea, solo un concepto, unos segundos, y escríbanlo en una hojita que tengan por ahí o si quieren en el chat, pero sin compartirlo todavía. Entonces, una idea relacionada a la memoria de trabajo y otra relacionada a la memoria a largo plazo. Bien, ahora si quieren pueden compartir en el chat eh, una idea de cada cosa. Memoria de trabajo, memoria a largo plazo. Ya, claro, donde se procesa el pensamiento, ¿verdad? Pensamiento que viene del largo plazo. Memoria de trabajo, claro, es donde se puede lograr comprender la información nueva, ¿verdad? Relacionándola con la memoria a largo plazo. Perfecto, claro. Entonces, y también la memoria a largo plazo tiene este cariz, ¿cierto?, de ilimitada, ¿verdad? Tiene un espacio más ilimitado. Perfecto. Y memoria de trabajo, en el fondo lo vamos a seguir trabajando, pero memoria de trabajo, una de las principales ideas, ¿verdad?, es que es muy limitada, ¿ya? Y eso vamos a ir viendo cómo tiene implicancias directas en las aulas. Entonces, muy en breve, yo sé que algunos se saben ya prácticamente de memoria este modelo o modelos relacionados, pero siempre es bueno eh,
ver lo mismo quizás en representaciones un poco distintas, o siempre uno puede quizás hacer una conexión nueva o profundizar, ¿verdad? Entonces, como ustedes mismos dijeron, tenemos, ¿verdad?, la memoria de trabajo, que es donde procesamos la información en el momento presente, es donde estamos constantemente pensando, ¿verdad? Y especialmente em, cuando hay algún conocimiento nuevo, concepto, idea nueva, va a estar ahí dando vueltas, lo vamos a estar tratando de retener, ¿verdad? Y va a generar un trabajo importante, ¿verdad? Está el entorno, ¿verdad? La percepción, que tanto la atención puede ser, eh, nos puede llamar la atención algo que está en el entorno desde afuera, ¿verdad? O nosotros podemos hacer un esfuerzo deliberado de atención selectiva, ¿verdad? Para poner atención en algo en particular y traer eso a la memoria de trabajo. Y el proceso que llevamos a cabo para tratar de esos conocimientos que estamos reteniendo en la memoria de trabajo, cuando queremos llevarla a la memoria a largo plazo, o sea, que quede en nuestros esquemas mentales, ¿verdad? Se va a llamar codificación y vamos a tratar de consolidarlo ahí en la memoria a largo plazo. Y luego el proceso inverso, ¿verdad? Lo llamamos recuperación o retrieval en inglés, ¿cierto? Ahí para que no se enreden, recuperación o evocación. Y bueno, vamos a ver en este capítulo en particular, ¿cierto? Que la memoria a largo plazo es algo súper clave en el fondo, si queremos que la memoria de trabajo no se sobrecargue, ¿ya? Vamos a lo largo de esta sesión, ¿cierto? Seguir profundizando en esta idea de por qué la memoria de trabajo se sobrecarga y por qué la memoria a largo plazo es tan clave para que eso no pase, ¿ya? Y respecto a esta pregunta, eh, voy a volver un poquito hacia atrás, como el contexto de esta pregunta, ¿verdad? Em, a veces, ¿cierto?, se plantea como este discurso dicotómico entre que deberíamos enseñar datos o conocimientos, ¿verdad? O hechos o habilidades, ¿verdad? Entonces aparece mucho el discurso de las habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Que todos sabemos que, por supuesto que son muy importantes, el pensamiento crítico, el análisis, es súper importante. Sin embargo, muchas veces se contrapone, ¿verdad?, a los conocimientos. Es decir, como si hubieran estas habilidades, existieran estas habilidades en abstracto, no sé, por ejemplo, una comprensión lectora que pueda servir a lo largo de cualquier disciplina. Y en el fondo esa cuestión está acá, el autor lo pone muy en duda y pone en duda de si realmente se justifica contraponer estas dos cosas. También aparece relacionado a este discurso esta idea que yo creo que quizás todos caímos en eso en algún momento o todavía nos causa duda, ¿verdad? Que si en el fondo hoy en día, y primero fue Google, en el fondo cuando ya se masificó el uso de Google, esta idea de que si ya todo el conocimiento está en Internet, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos hacer que los estudiantes memoricen cosas o que las tengan en su memoria? Y sobre todo hoy en día, que en el fondo la mayoría de los estudiantes y desde muy jóvenes tienen el celular y que en el fondo cualquier cosa que puedan tener una duda, pueden buscarlo en el celular, entonces ¿para qué van a memorizar? ¿Ya? Eh, y en ese sentido, si tenemos el conocimiento en la mano, literal, deberíamos enfocarnos en enseñar habilidades en abstracto. Bueno, eso en el fondo es, si bien sabemos que memorizar datos inconexos, ¿verdad? Aislados de la realidad o aislados de un contexto probablemente no va a ser lo más efectivo para aprender. Tampoco podemos desconocer, según Daniel Billingham, ¿verdad?, el rol inmenso que tiene el conocimiento conocimiento en el aprendizaje, ¿ya? Entonces, eh, lo que va a plantear, antes de mostrarles las citas que les voy a mostrar para que ustedes la lean, lo que va a plantear en general en este capítulo el autor es que en realidad no podemos desarrollar habilidades de este tipo, que son muy importantes, pero no las podemos desarrollar a expensas del conocimiento, ¿ya? Eh, ahí aparece también mencionado el autor que dice que aparecen de repente estas frases como rimbombantes de personajes históricos, ¿cierto? Que uno asume de repente que estaban en lo cierto, por ejemplo, Einstein, que dice por ahí algo como que es más importante la imaginación que el conocimiento, y probablemente muchas personas, en el fondo nos atrae mucho ese tipo de comentarios porque suena bonito, ¿verdad? Suena bonito que ojalá pudiéramos, no sé, tener creatividad, tener imaginación sin tener que machacarnos la cabeza en cuanto a memorizar cosas, pero la verdad es que la ciencia cognitiva, en el fondo la investigación científica al respecto,
en realidad demuestra bastante rotundamente que eso es imposible. O sea, ninguna persona puede tener realmente una buena creatividad o imaginación si no sabe cosas, ¿ya? Y vamos a profundizar en esta idea, pero aquí les quiero dejar por mientras una cita. Voy a quedarme en silencio unos segundos para no generar redundancia en sus mentes, en sus memorias de trabajo. Quiero que la lean unos segunditos. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere plantear el autor con esto? Y que es algo que yo quiero acá enfatizar, es que, bueno, como ya dije, en el fondo las habilidades nunca pueden desarrollarse a expensas del conocimiento. Y por otro lado, también, si bien es muy facilitador tener un bagaje amplio, ¿verdad?, de conocimiento de mundo, de conocimientos previos, como se suele decir, también va a haber conocimientos específicos de ciertas disciplinas que van a ser súper necesarios para comprender, para, por ejemplo, la comprensión lectora. O sea, si bien yo puedo ser psicólogo educacional y poder leer quizás un paper súper complejo, eh, en inglés incluso sobre un tema, probablemente si me pongo a leer un paper, ¿verdad?, de física y Leonel, yo creo que tiene mucha más ventaja Leonel, que es profesor de física, en poder entender eso que yo, porque aunque yo pueda tener buena comprensión lectora en un ámbito, ¿verdad?, en que tengo vocabulario amplio, si no tengo vocabulario en otro ámbito, en otra disciplina específica, no voy a poder comprender, ¿verdad? Si leo algo de astrofísica, lo más probable es que no entienda absolutamente nada, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, que yo sé que en el libro está un ejercicio súper similar, pero acá lo adaptamos un poquito. Y básicamente es para hacer una breve demostración de cómo la memoria de trabajo, ¿verdad?, se puede sobrecargar si no tenemos ciertos conocimientos previos, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cierta cantidad de letras, ¿ya? Y ustedes van a tratar de retener esas letras. Entonces, las voy a poner y después van a desaparecer y ustedes van a tratar eh, de retener y me van a decir más o menos cuántas letras pudieron retener, ¿ya? Entonces, uno, dos, tres. ¿Me funciona? Ya, ahora van a desaparecer. ¿Cuántas letras pudieron retener? Más o menos. Muéstrame con los deditos. Uno, dos, tres. Dos. Oye, Gabriel, la memoria de trabajo más o menos. Por ahí cinco, Mauricio, Carolina. Estoy cansado, estoy cansado. Bueno, eso también es importante. Hay una hipótesis que se llama el agotamiento de la memoria de trabajo. Efectivamente existe, que a veces tenemos más memoria de trabajo dependiendo de si la hemos usado mucho o no. Bien, súper. Entonces, ahora les voy a presentar las mismas letras. Se van a fijar que son las mismas, pero en otro orden. Ya, me imagino que eh, ahora sí lo podrían retener mucho mejor, ¿no? Bien, y básicamente en el fondo la explicación de por qué se da esto, es esta idea de que la memoria de trabajo eh, va a tener mucha menos exigencia, ¿cierto? Exigencia cognitiva, cuando se le presenta la información de una forma reconocible según la memoria a largo plazo, ¿ya? O sea, la memoria a largo plazo en este sentido, cuando la memoria de trabajo tenga un riesgo de sobrecargarse, le va a prestar recursos a la memoria de trabajo y le va a decir, oye, esto tú ya lo conoces. Y por lo tanto, como ya lo conoces, lo puedes unificar, ¿ya? Y es un proceso que en inglés se dice chunking, pero nosotros lo traducimos como agrupación, ¿verdad? Y en el fondo tiene que ver con esta frase, ¿ya? Con esta cita. Leanla unos segundos, por favor. Entonces, súper clave es que las investigaciones, y ya hace muchos años, o sea, esto viene de los años 60, entiendo, según recuerdo, eh, ya se planteaba que la memoria de trabajo era muy limitada y se hablaba de más o menos del número o la cantidad de elementos que podía retener sin conocimientos previos, y primero se dijo que eran 7, después que eran 4. Entonces, al final, hoy en día las neurociencias están súper alineadas con eso, y ahí la Carolina sabe más que yo, pero entiendo que todavía se considera, ¿verdad?, que en promedio una persona incluso adulta va a retener entre 4 a 7 elementos, ¿verdad? Entonces, es algo que incluso a nosotros nos afecta mucho.
cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Imagínense como un niño en desarrollo, que obviamente esto es una función cognitiva que se desarrolla eh, de forma súper gradual, puede tener mucha menos capacidad, sí, sobre todo considerando que obviamente mientras menos experiencia en el mundo, menos capital cultural, menos educación de los padres, va a tener mucho menos posibilidad, ¿verdad? El estudiante de tener esos conocimientos previos que le van a ayudar que su memoria de trabajo se sobrecargue. ¿Ya? Entonces eso es algo súper clave que tenemos que considerar. Y aquí una pequeña representación que la sacamos aquí de una presentación de Héctor Ruiz Martín, Research 2020. Esto después nosotros vamos a compartir esta presentación, entonces ustedes ahí después van a poder entrar a todos estos links que nosotros les vamos a dejar, ya para que no se preocupen de ahí de si los vamos a mandar esto o no. Y básicamente es para que darles una nueva representación respecto a, imagínense que estas como redes que están arriba son la memoria de largo plazo de un estudiante. Ya son esquemas que están conectados en la memoria a largo plazo del estudiante, y esta otra como esquema que está acá abajo suelto, pensemos que es una idea o un conjunto de ideas nuevas. ¿Ya? Y en el fondo, muy en simple, ¿cómo funcionaría esta, digamos, asimilación que se quiere hacer desde una idea nueva al esquema anterior? Es que mientras más, ¿verdad?, conexiones tenga la memoria a largo plazo de este estudiante, o mientras más de estos nudos, de estos puntitos que hay aquí, más probabilidades van a haber de que, ¿cierto?, estos conocimientos nuevos se puedan conectar, ¿ya? Y en ese sentido, estos conocimientos previos van a funcionar, ¿cierto?, como ganchos, ¿ya? Como ganchos, lo conversábamos ayer con la Jo, que yo me imagino esto siempre con una metáfora como de un closet, ¿ya? En el fondo, si uno es organizado y tiene un closet en que uno sabe dónde pone cada prenda de ropa, ¿verdad? Tiene ganchos para, no sé, las chaquetas, tengo ganchos para las camisas, tengo ganchos para el verano, etcétera. Va a ser mucho más fácil que yo, cuando me compre una ropa nueva, simplemente voy a llegar, abrir el closet y ponerlo donde va. Pero si no tengo esa organización previa en mi mente, ¿verdad? O soy desordenado, voy a llegar con esa prenda nueva y va a quedar, no sé, por ahí encima, lo voy a poner encima de otra cosa, nada que ver, etcétera, ¿ya? Y considerando esa idea de los ganchos, puse esta frase eh, que dice: las palabras representan los ganchos conceptuales en los cuales se cuelga el conocimiento, ¿ya? Entonces, tomando un poco, y que Daniel Billingham ahí también es súper eh, estudioso del tema del lenguaje, ¿verdad? De la comprensión lectora en particular, es que las palabras funcionan realmente como ganchos. O sea, no es menor que un estudiante tenga más vocabulario que otro. También hay estudios que plantean que la cantidad de palabras que maneja un niño desde joven es muy eh, decidor de, por ejemplo, su comprensión lectora más adelante, que va a hacer realmente exponencial la cantidad de palabras que va a poder conocer a partir, por ejemplo, de la exposición que tiene eh, respecto a la familia, ¿cierto? Si la familia tiene mayor nivel educacional, si le hablan más al niño, si usan ciertas palabras más complejas, si le leen al niño, porque en el fondo en los libros eh, generalmente hay un vocabulario mucho más complejo que el habla, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que se van a ir acumulando de forma exponencial. Y en resumen, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que sacamos de todo esto, de esta demostración, ¿verdad? Es que el conocimiento va a ser como el superpoder, ¿ya? Un superpoder que nos va a permitir pensar de una forma menos costosa para nuestro sistema cognitivo. Y ahí, como lo plantea Billingham, es que dice que las habilidades del pensamiento dependen de los conocimientos en la memoria a largo plazo, ¿ya? Es lo que les decía al principio, ¿verdad? Entonces, estas habilidades de pensamiento, que a veces suenan muy abstractas y como que las pudiéramos desarrollar así en el aire, en realidad siempre, siempre tienen ligados conocimientos que a veces pasamos o los invisibilizamos, ¿ya? Ya. Y ahora vamos a ir a una pequeña actividad, en que ahí la Jo les va a poner el link en el chat. Y la idea es que ustedes vayan a ese link. Voy a modelar cómo se hace. Van a ir a ese link y van a contestar la pregunta que está en el muro, ¿ya? Entonces para los que nunca lo han hecho, voy a ir acá. Y básicamente lo que ustedes van a hacer es que van a poner en este más de aquí abajo, les va a aparecer esto y van a escribir una respuesta a la pregunta, ¿verdad?
¿qué piensas sobre este principio? ¿Qué es lo que te sorprendió cuando lo leíste o todavía te complica? En el fondo, aquí abiertamente, si ustedes todavía no están de acuerdo con esto que dice el autor o les genera algún ruido, que lo puedan decir con toda su confianza. Entonces acá escriben cualquier cosa y después le ponen simplemente publicar. Eso. Eso, entonces vayan escribiendo, puede ser algo súper simple, solo para facilitar la discusión. Aquí, además de escribirlo acá, igual los invito a abrir los micrófonos, si o sea, levanten la mano primero sí, para darle la palabra, pero que podamos también escucharlos. Ahí la Jo destaca esto de que le gusta esta metáfora de los conocimientos como anclas o ganchos. Perfecto, la importancia, ¿cierto?, de los conocimientos y que sean significativos. Súper clave eso. Súper, gracias Leonel también ahí, que en el fondo es un principio que se puede aplicar de forma súper transversal. Súper ahí, la Caro enfatiza el tema de la importancia de las habilidades, pero el tema es que siempre tiene que haber una base conceptual. Perfecto. ¿Alguien quiere redondear estas ideas, terminar con una intervención oral? ¿No? Voy a empezar a hacer preguntas sin aviso. Yo podría comentar. Matías, no. Ah, justo el que me habló. Dale, Sí, a Caro. ver, yo podría comentar un poquitito eso que decía en el chat, que la otra vez justo me tocó observar clases Ujú. y mis estudiantes estaban tratando de que los estudiantes aprendieran a argumentar. Entonces les pasaban un modelo de argumentación. Mm. Pero la clase era de los factores, cómo la intervención humana podía afectar las cadenas tróficas y los ecosistemas. Entonces partían la clase un poquitito hablando de eso, ejemplificaron con, por ejemplo, el exceso de extracción de locos, las vedas, etcétera, y ellas armaron una argumentación con eso. Y le pasaron a los estudiantes temas, por ejemplo, deforestación, caza indiscriminada, etcétera. Y ellos tenían que armar su argumento. Y fue de verdad muy complejo. Se desdoblaron por toda la sala tratando de andamiar el trabajo, porque los estudiantes habían entendido perfectamente el modelo para argumentar, pero no entendían qué poner porque no había información para poder Mm. argumentar del tema. Eh, Entonces, claro, desarrollaron una clase muy enfocada en el desarrollo de la habilidad, poco en el conocimiento, y eso era justamente lo que hablamos después de la retroalimentación. Si van a decidir desarrollar habilidades profundas de pensamiento, tiene que ser en la clase 2 o 3 después mm, de haber pasado por el tema y que hay una base que le permita construir a Claro, los estudiantes algo más. claro. Claro, porque además que ya es, yo creo que todos estos autores hemos aprendido que eh, ya es un tremendo desafío para los niños y bueno, para los adultos también, en el fondo cuando tenemos un conocimiento nuevo y el puro hecho de poder recordarlo bien, o sea, el puro hecho de que tú puedas explicar con tus propias palabras, por ejemplo, una definición de un concepto ya es complejo. Entonces, una cosa es eso y luego poder, claro, argumentar tiene otras habilidades mucho más, o sea, lo mínimo es que deberíamos poder manejar bien esos conocimientos. Gabriel, ¿tú ibas a aportar algo? Sí, algo pasó con mi publicación, pero bueno, por ahí va a salir. A mí me llamó la atención en su momento, por ahí salió. Eh, Me llamó la atención eh, que muchos profesores no están convencidos de esto o no saben de esto. Efectivamente descansan en uno de los puntos iniciales, como decir, pero si toda la información está en la red, los estudiantes pueden, usamos los Chromebooks, usamos computadoras, depende de los recursos de los colegios o los celulares, ahí buscan la información y luego hacemos desarrollamos la habilidad siguiente, digamos. Entonces, no hay un tiempo, no hay un trabajo en función de cómo tienen que adquirir información. Y eso pasa porque los profesores, por lo menos con que me rodee de trabajo, en general no están convencidos de que eso tiene que ser así. Como que saltan inmediatamente la habilidad Claro. y el estudiante un poco el puente, ¿no? De agarrar el conocimiento que está en la red, no necesariamente adquirirlo, pero sí pasar a la habilidad Claro. y después dicen, bueno, pero no puedes hacerlo, es muy complejo a pesar de que llevo no sé cuántas clases haciendo o intentándolo hacer. Eso a mí me llama mucho la atención. No sé cómo se llega a eso. Claro, mi impresión es que lo que decía antes, en el fondo creo que hay un discurso muy, muy ampliado, o sea, muy, muy distribuido como socialmente,
de que esto es así, de que en el fondo como lo más importante son las habilidades, como lo más intuitivo es que ya los conocimientos están ahí, que en el fondo es como algo que tengo que pasar como por una moledora, independiente de lo que es, sin aprenderlo, y lo pasamos nomás por como un proceso, como una función casi que de calculadora. Carolina. Hola, sí, le comentaba a Josefina que no podía escribir en el muro, no sé, no pude, pero No hay problema. igual me gustaría compartir que, bueno, yo trabajo en un contexto muy vulnerable en Puente Alto, en un colegio municipal, en segundo básico, tengo 45 estudiantes, y bueno, y se implementó desde el primer semestre, me pidieron a mí que me hiciera cargo de un tema de un plan lector para todo el colegio, para desarrollar la comprensión lectora en base a habilidades. Así que hemos Mm, tenido muchas veces este tema de discusión con la jefa UTP, y claro que faltan los conocimientos, y es evidente, y me sentí muy identificada cuando leía el libro, porque es verdad que sin esos conocimientos previos, el estudiante, por más habilidades que estemos trabajando, no logra conectar, no logra sí, hacer esa conexión que veíamos recién de las pelotitas. Así que igual la verdad que siento que es un gran desafío para, bueno, todos los docentes que trabajamos en esos tipos de contextos, ese tipo de contextos, pero también es un poco triste, o sea, pensar que cómo lo vamos a lograr, mm, porque si ya vienen de sus hogares con esa diferencia, digamos, y bueno, se nota igual en los cursos los estudiantes que tienen otro contexto, porque no todos vienen del sector tan vulnerable, digamos, se mezcla, ujú, pero claro, ellos como que le aportan a sus compañeros, y ahí se genera esto de, bueno, claro, escuchemos al compañero para que no sea yo la que dé todo el tiempo el conocimiento. A ver, cuéntanos, y el compañero pasa adelante, explica, y ahí ellos van tomando esos conocimientos, pero más entre sus pares claro. que lo que les pueda aportar yo misma. Eso. Perfecto, Carolina. Sí, yo solo como conectar ahí que me acordé cuando dijiste esto de que no logran conectar, ¿verdad? Yo siempre pienso como también la implicancia, porque a veces se piensa que estos temas son como netamente cognitivos, y yo siempre pienso en las implicancias emocionales al final. O sea, un estudiante Mm, que siente que no está comprendiendo nada es básicamente una sensación de mucha frustración, afecta su autoeficacia, ¿verdad? No llega nunca al éxito que se espera, y en el fondo claro. va teniendo esta reacción como contraria a la escuela, ¿verdad? Como de que la escuela no es para mí, etcétera. Entonces, es súper clave eso. ¿Leonel? Como para complementar, me acordaba de la presentación que hizo el mismo año que vino Héctor Ruiz al Research Ed Juan Fernández, que el título, si no me equivoco, era como habilidades de unicornio, Mm, donde sí, presentaba estas habilidades del siglo XXI y atacó este tema que es clave hoy en día, porque por un cambio, por intentar cambiar el paradigma como aún actual en el uso de la tecnología, se refuerza este tema de para qué los estudiantes van a memorizar las cosas si en realidad tienen todo a mano. Pero citando nuevamente a Juan Fernández, por ejemplo, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Me gusta cómo lo plantea él, porque dice la creatividad es rutina, conocimiento, reflexión. Si una persona no tiene disponibles los recursos en su mente, los conocimientos, la memoria de trabajo nunca va a tener espacio para ser creativo. Nunca se le van a ocurrir cosas. Cuando pensamos en personas destacables a nivel mundial, como que nos olvidaron que pasaron por el colegio, que tuvieron que aprender sí, conocimientos, desarrollar un montón de interconectar conocimientos. La información es una, la información está en todos lados, pero cuando se convierte en conocimiento, cuando soy capaz de conectarlo, de robustecer los modelos mentales, soy capaz de tener más espacio en mi memoria de trabajo para poder desarrollar las habilidades, profundizar más y dejar ese espacio para ese pensamiento. Y también muchos docentes de repente mencionan, yo hago que mis estudiantes piensen en la sala de clase, pero también cuando a un estudiante se le invita a pensar sobre una pregunta en la cual ellos no tienen un conocimiento, no activamos conocimientos previos, es literalmente perder el tiempo muchas veces, porque sobre qué los estudiantes van a poder conectar sus ideas si no hay conocimiento detrás. claro. Entonces, si queremos desarrollar habilidades, necesitamos primero también que los estudiantes puedan tener esos conocimientos que le van a permitir desarrollar esa habilidad de pensamiento sobre
el tema que están aprendiendo. Entonces es muy importante eh, tener esta idea clara, esencial, no solamente en la sala de clases, sino cuando uno planifica, por ejemplo. En los diseños curriculares eh, muchas veces se ve esta espiral. Por ejemplo, en matemáticas, si los estudiantes no aprendieron a sumar y restar con números enteros, ¿cómo vamos a ir progresando después en otros conocimientos y habilidades? Y pasa no solamente en matemáticas, sino que en todas las asignaturas. Sí, sí, súper, déjame que me distrae un poco se me salió una cosa, pero están viendo la presentación de nuevo, ¿cierto? Ya, perfecto. Gracias, Leonel. Sí, no, yo, o sea, súper de acuerdo. Creo que también es clave que a veces se invisibiliza, ¿cierto? Por ejemplo, se dan de repente ejemplos como de personas famosas, ¿cierto? Históricas, como que se considera que eran genios. Uno sí, efectivamente han existido genios y existen genios. Muchas veces son personas que por alguna razón tienen más memoria de trabajo que el promedio, ¿verdad? Pero, y eso existe. Sin embargo, no es la mayoría y en el fondo, esas experiencias como excepcionales a veces, eh, ¿verdad? Nublan las dificultades reales de los estudiantes. ¿Va? Y para retomar vamos a ir a una actividad que quiero que hagan grupos pequeños, eh, pero quiero como visibilizar una situación que plantea Bellingham con un ejemplo que planteó en Research de este año y que en el fondo presenta dos frases, ¿verdad? Que son frases que si nosotros las leemos, eh, parece súper evidente, ¿verdad?, para nosotros la relación entre ambos. ¿Ya? O sea, no tenemos que hacer un procesamiento demasiado complejo para entender cuál es la conexión. Sin embargo, cuando eh, Daniel dice, ok, pero cuando estamos leyendo un texto, siempre hay inferencias medias invisibles que hacemos muy rápido, porque ya tenemos estos conocimientos sumamente integrados en nuestra mente, pero en realidad entre medio de estas cosas, de estas dos frases, hay un montón de supuestos y que obviamente los escritores eh, no van a explicitar todo esto, todo, todo, todo lo que conecta ambas frases, pero en el fondo uno como lector, con sus propios conocimientos previos, rellena muchos espacios que quedan entre medio. ¿Verdad? Entonces, eso creo que es súper clave porque, eh, como les decía, creo que es súper peligroso que invisibilicemos el rol del conocimiento, ¿ya? Sobre todo para los estudiantes con más dificultades y con ambientes más empobrecidos, ¿no? Ya. Y ahora quiero ir directo para que terminemos con esta actividad grupal. Y básicamente, agarrándome de esta idea que recién les contaba, este es un concepto que se llama maldición del conocimiento y básicamente tiene que ver con cómo las personas que son más expertas, ¿verdad? O que tienen más conocimiento, no necesariamente experto pensando en una persona que es, no sé, doctor en algo, sino que en el fondo una persona que tiene suficientes conocimientos como que para tener claros ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya hemos agrupado conocimientos que antes eran quizás aislados, eh, se transforman en algo cualitativamente distinto ese conocimiento. Y cuando se transforma en algo cualitativamente distinto, es muy complejo para nosotros, como expertos, poder explicarlo, ¿ya? O poder volver a pensar como un principiante. En el fondo, cuando llegamos a un nivel de experticia, es prácticamente imposible que nosotros volvamos realmente a pensar como cuando empezamos a aprender, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la dificultad aquí? Que los educadores, en el fondo, tenemos que estar siempre muy conscientes de que, efectivamente, si estamos tratando con estudiantes que saben muy poco del tema o tienen un grado de experticia más bajo, necesitamos explicitar todas esas inferencias que están un poco invisibilizadas porque nosotros ya agrupamos el conocimiento, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de maldición del conocimiento que a mí al menos me ha servido mucho para entender este problema. Y ahora quiero que piensen, ¿cierto? Ustedes primero individualmente un minutito en alguna situación, ya sea ustedes como profesores, como educadores, o cuando eran estudiantes, ¿verdad? O si ahora todavía son estudiantes en algún contexto, de cómo afecta en el estudiantado, en ustedes mismos, que se asuman conocimientos previos, ¿verdad? Y que quizá alguien que explique algo asumiendo que uno lo sabe o que tiene muchos otros pasos ya eh, llevados a cabo. Entonces, pensemos un ratito, vamos a dejarles, la Jos les va a dejar ahí en el chat el link
de esta actividad para que cuando se vayan a la sala lo tengan accesible. Y les vamos a dar unos segunditos para que piensen individualmente primero. Súper. Asegúrense de tener el documento, ¿verdad? Para que cuando vayan a las salas puedan recordar la pregunta. Ya, vamos, juega a las salas nomás y volvemos en unos 5 minutos. Sacar un libro a partir de la pregunta. Oye, a mí me pasa que me acordé rápido eh, cuando uno tiene que cubrir curso. Yo trabajo como coordinador, entonces de repente tengo que cubrir cursos y más allá de que yo conozco la planificación, el día a día exacto lo tiene el profesor nomás, ¿no? La flexibilidad que tiene que tener con algunos estudiantes, como que a uno le van saliendo los casos más extremos, ¿no? Generalmente los extremos que están más abajo. Pero de repente uno llega y dice, ya, según la planificación, revisaron estas cosas y de repente, no sé, me pasa con las tablas de multiplicar, por ejemplo. Sexto básico, uno dice, ya, hagamos este ejercicio, avancemos más rápido, no sé, ecuaciones, y de repente se quedan pegados con las tablas de multiplicar. Que muchas veces un grupo sí lo sabe y otras no, entonces tú decís, chuta, voy a tener que ir más lento. Bueno, parte del dato que tenía que aprender para poder avanzar a la otra actividad, pero también detenerme más para que se hace más lento el proceso. Eh, y también como que en un momento se extraña, me dice, pero esto no deberían saber, ¿no? O sea, eh, esta información ya deberíamos tenerla dominada, ¿no? Ahí uno después analiza por qué no es así, pero por lo menos en eso de asumir que estaban los conocimientos para avanzar más rápido, llegaba en que finalmente no hice 10 ejercicicios, sino que hice 2 no, porque no se pudo hacer más rápido. Yo creo que eso como efecto es muy específico en la situación que me pasó a mí o que me hizo recordar esta actividad, pero me pasó eso, y me ha pasado más de alguna vez, ¿verdad? Que yo creo que es fundamental tener un inicio de clase que esté muy bien diseñado para de verdad levantar los conocimientos previos de los estudiantes, porque es el minuto para poder identificar si tienes lo necesario para poder avanzar. Si el inicio pasa muy rápido y no identificaste, claro, eh, en tu caso tú hablas de, por ejemplo, a veces tengo planificado 10 ejercicios y alcanzo a hacer 2, pero a veces es tremendamente desgastante. Uno como profesor que empieza a tener que volver a explicar, empiezas a encontrar con las brechas, y para los estudiantes es súper frustrante ver que no pueden avanzar en algo que diseñaste. Entonces, yo creo, siempre he dicho que los primeros 15 minutos de la clase son claves para despertar la atención, para, entre comillas, ese razonamiento inconsciente que los estudiantes tienen en si esto me interesa o no, o si yo voy a poder aportar o no la expectativa, y más o menos identificar los conocimientos previos y saber si puedo avanzar o no, porque si no, la clase puede ser bien desastrosa, la verdad. Yo había pensado también en el mismo ejemplo de Gabriel, cuando de repente uno va a cubrir un curso y uno no sabe exactamente dónde van. Mm. Uno tiene una idea, entonces nos va y dice, chiquillo, entonces ustedes han visto esto, van aquí, van acá, y preguntar de esa forma es un error garrafal. O sea, mejor chequemos la comprensión, hagamos preguntas, levantar esos conocimientos previos, pero con las preguntas que los docentes tenemos que, y nos da la experiencia en el tiempo. ¿Qué tipo de pregunta tengo que hacer para revelar si realmente los estudiantes saben o no saben? Y desde ahí partir. Y si lamentablemente hay que partir más atrás, se partirá más atrás, porque Mm. lo que acaba de decir Carola es que se gasta más tiempo después, se pierde el interés en una asignatura, se hace más dificultoso todo. Entonces, sin duda alguna, los conocimientos previos es clave el inicio de cada clase y también la evocación. Si mis estudiantes no lograron conectar bien las ideas, la clase anterior y voy a partir ahora y realmente no recuerdan absolutamente nada, también estamos con un tema de que vamos a hacer una clase mucho más difícil para los estudiantes porque no están logrando conectar los conocimientos. ¿Cómo vamos a llegar a esas habilidades que queremos llegar? Sí, y en Bueno, este el otro sentido, ejemplo que me acordaba era la U, perdón. eso, dale, dale. El otro ejemplo que recordaba en la universidad, que por ejemplo, clase, ramo de matemática, que uno llegaba y unos llegan acá, otros llegan acá, de repente estudiantes que se cambian de carrera, unos saben más, los otros saben menos, y de repente los profesores de universidad van y pasan el contenido. Y el que sabe y está más cerca de ecuaciones diferenciales cuando le toca aprenderlo, el que aprendió bien hacia atrás, bien, el que pasó el ramo más o menos, Mm. la sufre. Ahí se ve mucha diferencia en los conocimientos también en la universidad. Pero igual Totalmente. digo, perdón, es interesante también eso porque la posición es diferente. Un profesor, me parece, ¿no? El profesor de colegio tiene que hacerse cargo de esa diferencia.
que tiene el estudiante, los conocimientos que no tiene, tiene que trabajar en función de eso, un trabajo adicional, entrevista con la familia para poder apoyarlo de otra manera, buscar esa forma. Pero en la universidad, por lo menos en el tiempo que estudié yo, eh, un poco el profesor avanzaba y uno tenía que hacerse cargo de estar en el nivel y hacer como que ese discurso que hace el profesor universitario sea para uno, como que ponerse a la altura y no al revés, la acomodación no es por parte del profesor. En general, hay casos y casos, pero es interesante también esa diferencia de ese concepto previo de a quién corresponde de quién es la responsabilidad, digamos, de estar en esa altura o tener ese piso. Y ahí hay una cosa fundamental que tú dices respecto a la diferencia, porque en la universidad el estudiante tiene muchos conocimientos previos con los que puede linkear y además más herramientas para poder avanzar de manera autónoma en algún aprendizaje. Y por otra parte, por lo general hay un tema de motivación donde uno está, la mayoría de las veces ojalá, en una carrera que escogió con un tema más o menos asociado a tus intereses. En la escuela, sobre todo con niños más chicos, justamente la memoria de trabajo está en desarrollo, no tienen la misma capacidad, los conocimientos previos son más débiles o más intuitivos, precarios, no hay estructuras tan elaboradas para poder eh, utilizarlas de base, y al mismo tiempo te toca aprender de todo lo que no te interesa también. Entonces, es mucho más relevante la pega del profesor en ese contexto donde tú tienes que vincular explícitamente con un conocimiento previo, donde tienes que asegurarte de que esta es la base de conocimiento para poder hacer algo de habilidad profunda, que en la universidad donde de alguna manera uno sale jugando, en el colegio es mucho más difícil. Sí, el principio que yo rescato ahí de Craig Barton, los principiantes, los expertos no piensan de la misma forma. Y eso tiene que ver porque ya han conectado, tienen lo que decías tú, tienen muchos más puntos en este esquema, ¿cierto? Que veíamos del dibujo que presentó Héctor Ruiz, de dónde poder agarrarse, de dónde poder tomarse, vincularlo para poder empezar a desarrollar. Esperemos que vuelva el resto y vamos cerrando. Ya. Bueno, para ir cerrando nomás, les dejo estas dos citas que para mí creo que probablemente son de las mejores citas de Daniel Billingham y que se cita a lo largo del mundo por todos lados. Pero que en el fondo son muy poderosas, ¿verdad? En el fondo la primera tiene que ver con cómo al final lo que tenemos en la memoria es al final un producto de cuánto pensamos, ¿verdad? Si pensamos en algo puntual, si le damos suficientes vueltas, lo conectamos con lo que ya sabemos, aprendizaje significativo, ¿cierto? Va a quedar consolidado en nuestra memoria. Y por otro lado, esta frase que es muy bonita, ¿cierto? La memoria es la comprensión disfrazada, que al final cosas que asumimos como comprensión porque, no sé, porque somos inteligentes o porque esta persona comprende porque casi que es un genio, en realidad no es tan así, en realidad tiene que ver con que efectivamente en su memoria hay mucho, mucho contenido. ¿Ya? Entonces con eso quiero darles a ustedes la palabra ahora, quizás, a ver, voy a partir por los que no conozco tanto, quizás, pero solo si quieren, ya opcional. Ahí no sé si José o Mauricio quieren aportar, también Carolina. Si no voy con los ya archiconocidos aquí. Sí, bueno, a mí me gustaría aportar que efectivamente me llamó mucho la atención el hecho de que para poder apropiarte del conocimiento nuevo, tienes que encontrar esos puntos claves. Eso me dejó así como la incógnita de decir, obviamente sí, los autores cuando editan determinado libro, este, no te dan toda la información, porque si te dieran toda la información sería enorme la información que tendrías que procesar. Y como dice, quizás el cerebro no tiene ese procesamiento de tal manera que se quede tanta información. Y lo importante del caso es que al dejar esos huecos te va a permitir ir reflexionando sobre los puntos que hay que encontrar y de esa manera te va quedando el significado de lo que andas buscando. Sí, eso es súper, súper interesante. Creo que hay un punto que Daniel explicita súper bien de cómo, ahí pone un ejemplo por ahí, de hecho, de imagínense tal frase y todo lo que tuviera que escribir el autor para explicitarlo todo. Impresionante. ¿Caro? Sí, bueno, básicamente en mi grupo también nos fuimos a hablar un poco de los conocimientos previos, que efectivamente era fundamental identificarlos para poder hacer una buena clase y que después no te cueste un mundo tratar de que los estudiantes lleguen a los ejercicios, las habilidades que quieres desarrollar. Y una de las cosas que había puesto antes y que no alcanzamos a hablar
era que yo creo que también agarró fuerza esta idea de que había que enseñar habilidades sobre el conocimiento, porque en algún minuto las pruebas estandarizadas y todo decía que no llegábamos tampoco a las habilidades de pensamiento profundo. Mm, Entonces era que en la escuela no pasa esto. Entonces finalmente vino como un boom de decir, usted tiene que trabajar habilidades, tiene que trabajar habilidades, como en todo nos pasamos al otro lado de la curva. Entonces, claro, es como poder ver, y siempre le digo a los profes, como esta es la guinda de la torta, las habilidades tienen que estar y las habilidades de pensamiento profundo, las más complejas, que uno dice esto ya es más difícil porque tengo que elaborar, crear, evaluar, etcétera, son la guinda de la torta, pero tenemos que llegar, o sea, poner lo que ojalá desarrollarla. Entonces, claro, en algún minuto nos pasamos al otro lado, miramos lo de memoria y el conocimiento muy peyorativamente, pero definitivamente ha ayudado a que la discusión de que ingresen habilidades a la sala esté más fuerte, que en claro. algún minuto estuvieron muy fuera. Hay que equilibrarlo. Mm. Sí, Jo. Oye, solo para redondear un poco esto, que el mismo autor lo menciona del tema del memorizar hechos como el uso que le dio el presidente no sé quién a los cacahuates o algo así, no sé si recuerdan un ejemplo, pero que eran datos que como hechos aislados en verdad no aportaban mucho, porque no tenían este contexto más amplio para ir haciendo las conexiones, que en el fondo era una pregunta sacada de pruebas estandarizadas, pero que buscaba simplemente chequear memoria más que esta comprensión más profunda. Entonces, em, eso efectivamente le ha hecho muy mal al tema de la memoria, y de cómo la comprendemos, pienso yo. Bien. Claro, en el fondo también hubo otro extremo que, bueno, que es lo que se suele criticar a veces como, no sé, las escuelas del siglo XIX, que en el fondo está como imagen del profe haciendo recitar a los estudiantes solo cosas de memorias como coralmente, pero sin ninguna como posterior mirada más comprensiva. En el fondo esa es como la otra que efectivamente también existió, ¿cierto? Y quizás todavía existe, pero en el fondo esto no es plantear que al final eh, sí o sí tiene que haber memoria, sí o sí tiene, y además que otra cosa que también encuentro mucho sentido, es que Billingham también dice que también hay conocimientos, hay algunos tipos de conocimientos que a veces sí hay que memorizarlos de una forma más arbitraria, digamos. O sea, por ejemplo, ahí Leonel y en el grupo de Leonel también hablan, por ejemplo, de las tablas de multiplicar. Cuando los estudiantes no saben muchas tablas de multiplicar, efectivamente puede trabar mucho el trabajo. Van a estar tratando de resolver ecuaciones, pero en vez de generar, de poner todos sus recursos en la ecuación, van a estar pegados en, chuta, ¿cuánto era 8 por 7? Hoy sumando para poder llegar a ese resultado. Y en el fondo hay conocimientos que a veces sí hay que, de alguna forma, todos tenemos que pasar por esa, si quieres, esa dificultad de poder aprenderlo así de memoria, digamos. Pero en el fondo eso al servicio de algo mucho más profundo. Eso, para ir cerrando, ¿alguien, una última palabra que alguien quiera, una Sí, a última mí reflexión? ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, sí. Gracias, Josefina, comentó recién. Cuando yo leí este libro, lo leí en paralelo con la mente lectora. Entonces, se rescataba mucho esto de la importancia del vocabulario y del conocimiento enciclopédico, conocimiento del mundo. Eh, entonces, eh, me, me, me levantó mucho más información para después para yo transmitirlo a los profesores y poder comentarlo con ellos y trabajar en función del vocabulario dentro del contexto y trabajar, no sé, la comprensión de lectura de distintas disciplinas, que no sea solo lenguaje, a partir de las temáticas de distintas disciplinas y en cierta, digamos, coincidiendo en que, no sé, en un mes vamos a hablar de todos, de más o menos la misma temática, pero de distintas disciplinas y eso ayudaba mucho a la comprensión de los estudiantes. Eh, y lo otro que pasó es que, eh, aunque me acordé, me viene, es esto de que muchas veces los estudiantes te preguntan por ello, ¿esto para qué sirve? Entonces, Mm, claro. es como decir, ya, este conocimiento, así, bueno, no sé, las camisas del Quijote, cuando le preguntan cosas más específicas, bueno, no sirve para nada, pero cuando empiezas a trabajar el conocimiento en específico, es importante hacerle ver al estudiante, bueno, tenemos que llegar a esto, ¿no? La idea es poder llegar a esta información, a esta habilidad, y para eso necesito toda esta información. Entonces, mostrarle un poco el camino, aunque sea un esbozo del camino, pero el camino es no solo un punto específico para el estudiante, para que empiece a hacer sentido y que pueda, los más habilidosos,
poder solo dar el paso siguiente porque va a saber de dónde va, digamos, cuál es el objetivo. Como que esas cosas me acordé ahora y me generaron a partir de lo comentado y el momento Sí. que leí este libro. Sí, y bueno, y ahí solo para cerrarlo, entre lo que dijiste tú, Gabriel, y la Caro, en el fondo, claro, las habilidades al final es como el resultado final al que queremos llegar, pero eso no quiere decir que en el fondo esa habilidad final que queremos desarrollar la tenemos que desarrollar como solo practicando esa habilidad en abstracto, no sé si se entiende. O sea, en el fondo, el camino para llegar a esa habilidad final no es exactamente ejercer esa habilidad, sino que probablemente al principio va a ser quizás práctica de recuperación, más básica, un concepto en particular, después ir cada vez como complejizando más para al final construir esa habilidad, bueno, mucho más compleja. Eso, ya estamos en la hora, se nos fue volando, pero yo creo que salieron cosas súper interesantes y ahí le vamos a estar mandando todos los recursos, ¿cierto? Le vamos a mandar la presentación y también esperamos que esté la grabación subida a YouTube ya prontamente también. La idea es que también los recursos que les vamos a ir mandando a partir de estos clubes, también ustedes lo pueden usar libremente. O sea, si ustedes quieren armar su propio club de lectura a partir de este libro, en su escuela, en donde sea, que lo puedan hacer con total libertad. Ya. Eso, ya, pues, buen fin de Buenísimo. semana, que estén muy bien. Gracias por venir. No, gracias por la Gracias. invitación. Estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Gracias, Chao, María. chao. Gracias, Cristina, que estén bien. Chao, chao.